Chichichi. ¡Aplausómetro! Yo soy la poeta. Por tercera vez este pinche micrófono. Estoy preparado para eso, güey. O sea, mentalmente sí, güey, estoy preparado para vender mi cuerpo, güey. Trolera, ¿no? Pero con ajonjolí. Estas ojeras no tienen nada que ver con mi vida cotidiana. Estimada audiencia de Internet, me permito darles la bienvenida a un nuevo episodio de 3 de Compas, un espacio para hablar de la realidad cuando nos sobrepasa y buscar en el pasado respuestas que nos reconforten. Casi nunca lo logramos, pero para eso estamos los compas. Hoy estoy especialmente honrada con la presencia de mis queridos Mauricio Hernández y José Macuil, y es que sus barbas ambientan a la perfección el tema que les traigo. Ah, caray, ¿por qué? revolucionarios? Ajá, así es. ¿Vas a hablar de la vagancia? ¿Vas a hablar de la influencia del Medio Oriente en México? ¿Vas a hablar de la higiene masculina precaria? ¿Vas a hablar de que gente con barba es en realidad gente fea? Que se ¿Vas utiliza a la barba. hablar? Es que da para muchos temas. Sí, güey. No, de hecho yo también me iba a poner una barba, pero creo que ya con la de ustedes es suficiente. Luego tenemos broncas para editar el audio. Uy, perdóname, Tamara, perdóname. Y no es por la barba de Mauricio. No, pues que aparte se me quedó viendo. Pues ya dale un madrazo. Ya, no falta mucho para que muñeco nos ese que suceda. traen ahí, ya me voy a la chingada. No, ya es por favor, Tamara, sí, antes de No. que... En esta ocasión hablaremos del inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910. Ah, ya. Ajá. Y aprovecharemos esta fiesta para hablar, por fin, de un tema que nos pidieron desde hace algunas semanas. O sea, las bebidas alcohólicas. Oh, muy bien. Monche, vaya. Me tienes ahí, ya tienes mi atención. Porque el pomo, como veremos más adelante, tiene exponentes que representan de forma súper eficaz los valores de la revolución. Pues sí. Sí. Y ahí voy. Venga. Corría el lejano año de 1876, Ajá. cuando el general oaxaqueño Porfirio Díaz Mori, legendario héroe de la batalla del 2 de abril de 1867, que definió el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio Mexicano, se alzaba victorioso de la Revolución de Tuxtepec, movimiento armado que se levantó en contra de la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, bajo la consigna sufragio efectivo, no reelección. Sí me acuerdo. Sí, también de la primaria. Si bien la idea se respetó por 8 años, con un periodo presidencial de Porfirio Díaz y otro de Manuel González, al concluir su mandato, el general Díaz tomó el poder de forma indefinida, acumulando años de progreso al más puro estilo decimonónico y colocando a México a un nivel más o menos decente según los parámetros internacionales. Don Porfirio conectó diversas regiones del país, principalmente gracias a los ferrocarriles, dando prioridad a las más productivas para facilitar la exportación de sus bienes a Estados Unidos y Europa. Impulsó el desarrollo industrial a través de la inversión de capitales de países como Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, país al que siempre trató de mantener a raya porque andaba jugando muy rudo al Monopoly. Siempre, ¿no? Andaba jugándole al vivo. Al turista, y esa madre que es eterna, güey. Pinche turista lo odio. Perdón, tenía que decirlo. En la primaria vendíamos como numeritos así, pero vendían cosas bien chidas en paquete de premios. Y yo siempre quise un turista y no me gané nada. Ah, ¡Qué bonito! rifa. Sí, de esas La de rifas. los chiclecitos. Creo Que que quitabas un chicle y venía un número Sí, y sí. era lo que te Le ganabas. raspabas esa Sí. madre. Todas las veces que yo salía de la primaria y tenía dinero, me compraba uno, esperándome ganar un reloj que tenía calculadora. Nunca me lo gané. Yo creo que por eso estudié historia. Mírame, si hubiera tenido yo creo ese reloj, hubiera estudiado matemáticas. Yo, o sea, físico matemático. Sí, también mis traumas con las matemáticas vienen de la primaria, pero es otra historia, güey. Yo también llegué a comprar de esos, aunque yo saben de que lo que era muy fan no era de las armas que tienes que agarrar, de los avioncitos que vendían, güey. ¿Para armar? Sí, güey. Que eran como de unicel. O sea, Unicel, cero sí, ecológico, sí. ¿no? Pero volaba. era divertidísimo esa chingadera. Sí, definitivamente, Macuil, qué bonito. Entonces, que no los esos. conoces. No. No, man. No. No, es que no llegaron allá también. Pero sí vendían lagrimitas afuera de tu escuela con crema y chile. Chicharrones, ¿no? Chicharrones, duritos. No.
No, es que aquí es toda una cultura, la salida de la escuela. Sí, güey. Un montón de puestos vendiendo juguetitos. Pendejada y media, güey, Sí, literal. sí. Sobrecitos, cartitas de Yu-Gi-Oh. No, una cosa bella. No, sí se regulaba bastante. La hora de la salida Sí, en la hombre. Ciudad de México, la hora de la salida de la primaria es una cosa Ahorita bella. ya no, pero porque pandemia, ¿no? Pero, Pues sí. No, amigo, tienes que aplicar la del meme, poner tu puestecito para cuando sí. tus sobrinos salgan al receso. Pero, a ver, Pero continúa, bueno, Tamara, porque si no... También explotó el potencial del campo mexicano, logrando un selecto número de latifundistas, o sea, señores con propiedades súper extensas como los Terrazas y los Krill en Chihuahua, que juntos eran dueños de poco menos que todo el estado. Además, anuló cualquier forma de resistencia a los valores de la modernidad contemporánea, y fue así como les declaró la guerra a los yaquis y mayas en 1895. Mientras tanto, el país se llenaba de jóvenes muy bien preparados que envejecían haciendo fila a la espera de la muerte de algún pez gordo para romper el techo de cristal de la burocracia porfirista. Nosotros esperando tener alguna vez presencia en la vida académica. Ay, continúa, porque creo que se puede poner mejor esta. Los científicos, o sea, el grupo de altos funcionarios cercanos a Porfirio Díaz, también envejecían, aunque no lo suficiente para morirse y dejar cabida a la renovación política del país. Pues Al sí. parecer, la ciencia que mejor dominaban era la de la vida eterna. Pues es que sí, es el CONACYT, güey. El CONACYT y... Puta, güey, es que no quiero decir, pero la UNAM, güey. Sí. Sí, nosotros formándonos y esperando en algún lugar huequito ahí en la bella y Academia de la Historia. Sí, nosotros envejecemos más rápido, ¿no? Que los investigadores. Es que se absorbe en tu vida, güey. Sí. Pero sí, hoy es una pinche práctica bien añeja, güey. Bien siempre, antaña, claro. Pues aquí nació la burocracia como la conocemos. Nunca van a soltar esas plazas que siempre se mencionan, o esos pinches lugares que puedes tener y nunca vas a tener en tu vida, ¿no? Ajá. Sí. Qué triste, güey. Así es. Ya, por Pero eso mejor bueno, voy a poner una refacción allá, güey. Ya pues me voy a poner bien pedo. Seguramente. Bueno, finalmente, a principios del siglo XX, las circunstancias políticas para don Porfirio y su séquito de inmortales eran complicadas. En 1906, la fuerza pública se excedió terriblemente al reprimir con lujo de violencia una huelga de mineros en Cananea, Sonora, y el año siguiente replicó sus acciones en la huelga textil de Río Blanco en Veracruz. Por otra parte, también en 1907 ocurrió una supercrisis económica en los Estados Unidos que perjudicó bien cañón el sector productivo mexicano. Y es que para entonces los gabachos tenían más del 50% de las inversiones extranjeras en México, así que nos pasó igual que con la crisis del 82 y la del 86 y la del 94-95, también es del 2001, 2008, 2016, 2020. Siempre nos putean bien cabrón, ¿no? Que bueno, estas no todas tuvieron que ver directamente con Estados Unidos, pero pues de todas formas Pero las sí, crisis nos afectan. La del 2020 no, sí. Pues No, la del 2020 sí fue por el crack de la burbuja inmobiliaria, ¿no? la del 2008, 2008, es... ¿no? 2008. Ajá, la del 2020 pues La el pandemia. mundo está en crisis, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Pues que la racita perdió su chamba, su carro, su casa y hasta la seguridad de poder llevar comida a la mesa. Esto justifica por qué nos interesan tanto lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Ahora las elecciones. Que todos nos volvimos expertos, ¿no? Ajá. No, es que si Arizona Güey. da los No, 6 no, votos que espérame. necesita Biden, Hace unos 5 años, yo creo, publiqué algo que creo que continúa vigente, ¿no? Y preguntaba yo, ¿habrá un tema en el que no sean expertos? Siempre Sí, veo que güey. siempre hay opinólogos O sea, yo de sé, todos los temas. tal vez muchos de mis amigos y contactos se puedan ofender, pero sí, no, mamadorcísimos, ¿no? Ya casi gana Biden, ¿no? Si ya casi, güey, no mames, con pedo le entiendes a las pinches matemáticas, güey. Bueno, al menos en mi caso, güey. Sí, para hablar de proyecciones y Sí. ya leyendo números. Sí, la verdad, pero incluso hasta en las casas de apuestas estaba, güey. Sí. Que podías apostar por Biden o por Trump. Sí, te lo juro. Wow. Sí, las casas de En apuestas. Caliente, que es bueno, Caliente patrocinamos, güey. Que es la mexa del señor Hank, que también es una fichita que si quieren algún día hago un capítulo de él. Sí. Claro que sí. Ese güey tenían la apuesta abierta para ver quién ganaba. Trump o Biden. Güey, no mames, güey. Wow. El estilo de vida americano en su máximo esplendor. Sí.
Pero bueno, por si no bastara con los ánimos populares, algunos sectores instruidos de la sociedad propagaban ideas reformistas e incluso revolucionarias a través de la prensa y en clubes políticos. Por ejemplo, los hermanos Cerdán en Puebla organizaron el Club Democrático de esa ciudad. ¿No? Carmen, de hecho, estaba súper activa ahí con las mujeres. E incluso su casa funcionó como depósito de armas una vez lanzado el Plan de San Luis, del que les hablaré más adelante. También estaba el periódico anarquista Regeneración, que circulaba entre los obreros y campesinos mexicanos. Sus ideas, así como las de otros periódicos contrarios al régimen, como El Hijo del Aguizote, El Demócrata, Vesper y otros, habían hecho florecer la esperanza democrática en los corazoncitos de los trabajadores mexicanos. Qué bonito, güey. Bien interesante, ¿no? El papel de la prensa en la historia de México. Pues siempre. Justo hablamos de los medios de comunicación. Es justo lo que iba a decir, más que la prensa, los medios de comunicación. Sí. Pero bueno, el sueño democrático también estaba bien sentado en la mente de un hombrecillo de carácter afable y buenos modales. Demasiado hombrecillo. Qué buen adjetivo. Coahuilense adinerado, instruido en Francia y en Estados Unidos en administración, estudió en Berkeley. En administración, comercio y agricultura, seguidor del espiritismo de Allan Kardec y el hinduismo también. Patrón apreciado por los trabajadores de sus propiedades, sobre todo en San Pedro de las Colonias, donde implementó muchos de los sistemas reformistas laborales que aprendió en Estados Unidos y en Europa. Un whitexican, güey. Sí, un whitexican. Es el prototipo del whitexican. Hubiera ido a consumir ¿cómo se llama esta droga que veíamos en el documental? ¿Peyote? Ayahuasca. Ayahuasca, ¿no? Ya, claro. Me imagino a ese men yendo por ayahuasca. Sí. Yendo a la Condesa a comprarse una cerveza que vale 5 veces lo que en realidad, güey. Tomando Herbalife o algo así. No, porque el Herbalife ya no es tan hipster, ya es más de pueblo, pues. Sí. Desgraciadamente. Pues whitexican del siglo XX es Francisco I. Madero. Yo siempre tuve pedos en la primaria con eso, güey. Porque yo pensaba que era Francisco Madero, porque decían, ¿y Madero qué? O sea, que eran dos personas llegaron. En la primaria me acuerdo mucho. Bonito, güey. Francisco I, porque yo decía Francisco I Madero. Y yo, dos personas. Por un lado el Pancho y por otro lado el Madero. Exacto, güey. Sí. Y ya después, Ignacio. maestra Hilda, la cual no sé dónde quiera que esté, güey, es la que me ayudó mucho, güey, créeme. Ya no, me abrí los ojos y que era el mismo pendejo, ¿no? Le cayó un reglazo al Macuil. Esa maestra me regalaba libros. A ver, los puñitos. Así, ¿no? Me regalaba libros de historia, me regaló Laberinto de Soledad de Octavio Paz. Para un niño de primaria era demasiado, güey. Yo lo leí más o menos, pero después ya lo entendí, güey. Pero sí, esa maestra sí. Imagínate yo todo, güey, pensando que eran dos personas, güey. Francisco y Madero. Dije, no mames. Oiga, maestra, y Madero Hidalgo y Costilla también. Así, güey. Bueno, Francisco I. Madero, un liberal, admirador del general Díaz, de Juárez y la Constitución de 1857. De todo, ¿no? Sí, pues es que era un hombre de su tiempo, claro. Sí. Y de una familia súper acomodada, pero bueno. Provenía de una de las familias más adineradas del país y cuyo abuelo, Evaristo Madero, pues fue gobernador de Coahuila durante la presidencia de Manuel González. Pues, era un hombre súper cercano al presidente Díaz, era compadre de Yves Libantour, era un hombre súper rico. Pero bueno, fuera la familia Madero, que también podríamos hacerle un podcast, ¿no? A Evaristo y a la familia Madero. A Francisco y después a Madero. Bueno, Francisco Madero que son el mismo. En 1910 publicó el libro La sucesión presidencial, en el cual reconocía la gran labor modernizadora del presidente Díaz. Incluso le envió una copia dedicada y se manifestó entusiasmado con la idea de la renovación política que, ojo aquí, el mismo presidente Díaz había prometido después de 8,000 años en el poder en una entrevista ofrecida al periodista James Creedman en 1908. En dicha entrevista, el presidente dijo que México estaba listo para la democracia, así que aceptaría gustoso el resultado de las elecciones que estaban próximas a realizarse en 1910.
México está listo para elegir al candidato que yo designe. Sí, güey, este pedo de maduración política, ¿no? Que él era el que decidía esta maduración política. Sí, como papá, ¿no? Así. Me suena tan familiar también, güey. Sí. Yo me voy si ustedes quieren que me vaya. Ajá, sí. Vamos a hacer una consulta. Y él dice, y justo ese señor dice que pues nada que ver con Díaz, ¿no? Ah, no, claro que no. Bueno, Héroes y villanos. Este hecho motivó una una mayor actividad política, ¿no? En los clubes democráticos existentes y emocionó tanto a Madero que bajo la consigna de sufragio efectivo, no reelección, se lanzó por la presidencia al frente del partido antireeleccionista, con un extraño déjà vu, ¿no? Siempre, güey. Es que pinche política mexicana es un resorte, güey. Sí. Pero bueno, Madero rápidamente cobró fuerza política y le fue re bien andando de gira con su equipo y con su esposa, Sarita Pérez. Fue de hecho el primero, ¿no? En hacer este tipo de actos de irse de gira. Era un rockstar ese men. Güey, estaba la onda, güey. Sí. Mentalidad de tiburón, güey. Mentalidad de tiburón. Sí, y hay que tomar en cuenta cuando se habla de la revolución que... Bueno, no sé si vas a hablar de eso, pero cuando es el estallido que llama Madero, pues en realidad él era popular entre las clases urbanas, porque eran donde hacía sus giras, iba a las ciudades y la clase media pues la aplaudía y lo que tú quieras. Pero a la mera hora, las clases medias se echaron para atrás, o sea, no le dieron el respaldo que esperaban. Es que la clase media es un limbo, güey. Sí. No tienes para dónde ir. Bueno, ya, a lo mejor ahorita... Y además con Madero pasó algo que no puse aquí porque ya era hablar también, era extendernos mucho. Pues estaba la figura de Bernardo Reyes, ¿no? Que era este general mano derecha de Porfirio Díaz, que ayuda a pacificar al país, a profesionalizar el ejército. Que bueno, la profesionalización del ejército se da mucho después, pero bueno, hay un inicio con Bernardo Reyes y secretario de Guerra y Marina. Y bueno, él empieza a cobrar mucha fuerza política. Cuando ya Díaz se vuelve viejito, hay muchos partidarios de Bernardo Reyes, sobre todo en el norte, ¿no? En Nuevo León. Y entonces hay un desfile militar y aparece allí, ¿no? Un grupo que había formado Bernardo Reyes, que era como un antecedente del servicio militar. Okay. Entonces él como que crea este antecedente. Aparecen todas las reservas, así se llamaban. Carne de cañón. Sí, puros jóvenes, entusiastas, pues preparados. Y Díaz se da cuenta de la fuerza militar que tiene Bernardo Reyes. Y dice, en la madre, pues era la práctica común en el 19. Entonces vuelve así, ve su vida pasar. Vietnam. Sí. Regresión. Sí, y entonces pues ya mejor amablemente le pide a Bernardo Reyes pues que se retire y se vaya a estudiar al extranjero. Pero para ese momento, pues Bernardo Reyes es un militar y pues acata las órdenes del jefe, pero tenía un montón de partidarios y muchos de estos partidarios, sobre todo en el norte y en la región del occidente, se van con Madero. Entonces era como ese capital político, ¿no? Que tiene. Verga, güey. Porque pues también veían a Madero así como ese chamaquito que, ¿no? Hasta que ya. Chamaquito cagón ahí. Sí, mi rey, güey. Pero bueno, todo iba bien en la gira, ¿no? Pasaron por Guadalajara, Puebla, Orizaba, Guanajuato, como dices, en las ciudades. Y todo bien hasta que llegaron a Monterrey. Ahí se lo llevaron preso a Madero por negarse a dar información del paradero de Roque Estrada, el presidente del partido, quien el día que llegaron a Monterrey, o sea, el 5 de junio de 1910, se le puso al brinco a un oficial de policía porque quiso disolver un mitin improvisado de Madero, con el siguiente intercambio de palabras. A ver, ¿te gusta tu prima? Échame a tu prima, es mi esposa. Bueno, el poli Morelos Zaragoza se llamaba. Ajá. Dice, ¿usted sabe con quién está hablando? Le dice a Roque Estrada. Y Roque Estrada contesta, con un policía. No hallo incoherencia en su lógica, güey. Pero después suena algo que yo diría, ¿sabes? O sea, porque luego sí.
tan Sí, me práctico. imaginé. Sí. Sí, güey. No, O sea, policía. Me acuerdo mucho, güey, de una vez que, así rapidísimo, que cuando la primera vez que me asaltaron rumbo, que iba por la prepa, güey, me alcanza un güey y me dice, me pide 5 pesos, güey. Y yo le di 5 pesos, güey. Dije, tengo, y me seguí. Y después me volvió a hacer, no te hagas pendejo. Yo, güey, pues me pediste 5 pesos, güey. Te di 5 pesos, güey, ¿no? Y ya fue cuando sacó una pistola y me dijo que era un asalto. Y dije, ya entendí. O sea, no le dije, güey, nomás dime desde un principio, güey. Pero por mi cabeza pasó así de, pues no mames, yo te di 5 varos, güey. Si me querías asaltar, pues dime desde un principio, ¿no? O sea, para mí se me hace completamente lógico lo que hizo, güey, ¿sabes? Pues, Sí. pues al poli no le pareció nada apropiado y al No, y día seguramente al siguiente... asaltante tampoco le pareció lógico que le había dado 5 varos, güey. Y después le preguntara por qué, güey. Claro. Y al día siguiente pues fue a buscar a Madero, se hicieron de palabras, es que Roque Estrada fue muy grosero, bueno, total que se tira a perder Roque Estrada, lo andan buscando y Madero se niega a decir dónde está. Y pues se fuga. Se fuga, sí. O sea, y se los llevan presos a los dos. O sea, todo, güey, el poli, güey, lo tenía ahí, le preguntó, le dijo que era un poli, después no lo pudo detener. Todo Es mal, que, güey. pues sí. Pero bueno, finalmente los dos acabaron reos en Monterrey, desde donde decidieron lo que nosotros tres también haríamos, fugarse. Pero el 22 de junio... No, ay, me disculpas. ¿Tú no te fugarías? Nunca, güey. Soy un ciudadano ejemplar. Ay, no, pues sí, güey. No te sé, fugarías? yo me hubiera puesto pedo ahí. Yo me hubiera resignado. Me había puesto a vender cigarros, güey. Sí. Bueno, pues estos decidieron fugarse, pero el 22 de junio los trasladaron a San Luis Potosí porque en Monterrey la frontera estaba en corto y de pelarse evidentemente se irían para el otro lado. El 26 de junio se celebraron las elecciones y ganó Porfirio Díaz. Raro. No lo veía venir, güey. En Las fórmula, encuestas decían, no, si pero- hubiera existido caliente en esa época y yo hubiera estado vivo, güey, hubiera apostado. A güey. Kanye West. No, lo veo que A Porfirio Díaz, a huevo. sí. pues ¿sabes? Te había pagado bien poquito, güey. Pues ahorita la asegura, güey. Bueno, pues ganó, ¿no? En fórmula con Ramón Corral, vicepresidente. Okay. El 20 de julio los dejaron ir a Madero y a Roque Estrada bajo fianza y con la condición de no abandonar la ciudad de San Luis Potosí. Son Luis Potosí. Pero el 6 de octubre se montaron en un ferrocarril con destino a San Antonio, Texas, donde los esperaban sus parientes y partidarios y padrinos. Con su velita, güey. Su ropón. Me imaginé a Roque Estrada cargando a Madero. Y madre, sí, lo creo, Y su güey. Biblia chiquitita, güey, y su cadenita de la Virgencita. No mames, qué hermosa. Ah, ya llegó mi ahijado, a ver. A ver, Jado, ¿qué le pasó? No ha crecido. Me las imagino como el bebé de Shrek, que tiene cara de grande. Ay, ya le traje su Siri, órale, préndalo. Ay, no mames, qué bonito, güey. Perdón, güey. Ya. Bueno, ¿Qué pasó con el padrino? Qué pasó, padrinos mágicos, aparte. bueno, ya seguros en Estados Unidos, Madero lanzó un plan político que llamaba al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. ¿No? Así, A hora las y 6 de todo. la tarde. Claro que sí. ¿Pero por qué no por la mañana que no sea huevón, güey? Tempranito, güey. No sé, pero a las 6 de la tarde. Dicho plan lo conocemos como el Plan de San Luis, porque Madero lo firmó con fecha 5 de octubre de 1910, cuando todavía se encontraba en San Luis Potosí. Y pues no podía comprometer la causa por encontrarse fuera de México, así que hizo pasar como que salió de México cuando él ya estaba Que fue a ver a protegido. sus padrinos, güey. Sí. Tenía que ir a recibir la bendición de los padrinos para pasar la revuelta en San Luis Potosí, güey. Bueno, después de esto, todo es historia. El país se transformó para siempre y este hecho encontró su representación en muchos espacios. Ya saben, porque para legitimar algo es importantísima la imagen. Así que los gobiernos revolucionarios se valieron de muchos medios para ampliar su discurso social, pues la fuerza popular fue la que los llevó al poder. A lo mejor no en la etapa de Madero, pero sí con los sucesivos caudillos revolucionarios, ¿no? Se van sumando fuerzas como la de Zapata y otros como ciertas demandas sociales
que se conjuntan durante todo el proceso que fue la revolución, que es súper complejo. Y bueno, se cristaliza este discurso popular. Es que es bien bonito el estallido de la revolución porque, o sea, tenemos un Madero que le importa un cacahuate, ¿verdad? Las reformas sociales. Y que va a recibir el apoyo, ¿no? Es como si invitaras, ¿verdad? A un amigo que te cae chido y trajera así como a todo el barrio, ¿no? Y te echara la mano, se portara bien. Sí. Y luego tú no les cumples. Exactamente. Y ahí entonces es donde pues se te viene vienen encima. Sí. Claro que sí. Entonces, pues Sí, ese constante incumplimiento de los que van obteniendo el poder es lo que hace que los caudillos se vayan matando unos a otros. Y bueno. La vida de caudillo también me parece bien interesante. Sí. Está triste, pero está interesante. Bueno, los gobiernos revolucionarios se valieron de muchos medios para ampliar el discurso social, como les decía, pues la fuerza popular era indispensable, por lo que aprovecharon muchos espacios artísticos importantísimos, como la pintura, ¿no? Lo vemos en el muralismo, la música, el cine, la literatura, la fotografía, en fin. En estos productos culturales encontramos muchos elementos populares que, igual que como vimos con el concurso de la India Bonita, representaban lo mexicano y por lo tanto lo que debía mostrarse con orgullo. Y pues déjenme que les cuento que estos criterios también incluyeron al pomo, especialmente al pulque y al tequila. Estábamos en tensión de Cool y yo. Sí, yo estaba como en ansiedad, güey, así de esa adicción, güey, así de, no quiero hablar del pomo, güey. Bueno, hoy vamos a hablar solo del pulque y el tequila porque el mezcal y bueno, otras bebidas que nos habían solicitado corta pues, todo, güey, ya, se prestan para otros temas interesantes. Sí. Y aparte son como de las bebidas como más tradicionales, porque pues hay muchas bebidas que ya el mezcal también parece muy tradicional, pero... Sí. Pero el mezcal ha tenido una evolución que... Y tuvo una querella aparte. Vale la pena verlo aparte. Ajá, tuvo también una querella sobre el origen. Se lo estaba peleando dos estados de México, Oaxaca y no recuerdo otro estado. Okay. El estado de ebriedad. Que era grande, güey. Que es un estado grande, güey. A ver, continúa, Tamara. Ya ahora retomaste mi atención después de todo este repaso. Bueno, después de todo el viaje a la primaria, ¿no? Sí, güey. Pero vamos por partes. Primero Ajá. hay que decir que todo parte del maguey o el agave, ¿no? Que son lo mismo. Y que la diversidad de especies del mismo, así como la gran variedad de climas del país, permitieron que una sola planta lograra embriagar de muchas formas. Qué maravilla, eres una poeta. ¿Qué? No, ven aquí. Sí. Güey, Una sola planta. me lo quiero tatuar, güey. Sí. Y con un maguey. Con un maguey. Con una botella, güey. Y con una penca de un maguey. Ajá, escribiendo su nombre. Escribiendo su nombre. Definitivamente. Como romper la tercera pared en las películas. Bueno, de tal suerte que dependiendo de la especie y el proceso de fermentación, se pueden producir aguamiel, pulque, mezcal, tequila, sotol y bacanora. Pero definitivamente, de cualquiera de estas opciones, siempre se puede producir la violencia. Y la perez, ¿no? La embriaguez. ¿Cuántas bebidas de estas han probado, amigos? Creo que solamente falta, a ver, ¿puedo repetir? ¿Te puedo decir? Aguamiel, Check, Sí. pulque, check, mezcal, check, tequila, check. sotol, No, bacanora. no. No. Ah, pues aquí hay bacanora. Ahorita Ahorita no, no, para ponernos violentos. ¿Y tú? También los últimos dos, ¿no? Ok. Primero Oye, la bacanora infancia, sí lo probaste, ¿no? Sí llegó. No, me lo diste a oler, pero no me Yo diste a probé, el Posh. Ah, el posh. Que si me permites puedo contar una historia muy rápida de mi primera experiencia claro con el que Posh. sí. Claro que sí, por favor. Fue en San Cristóbal de las Casas, ¿eh? Y es en el contexto entre justo violencia, vale madre, Te lo dije, güey. y fuimos con la delegación de FES Acatlán a los dos encuentros. Un saludo a Irving porque se va a acordar perfecto, güey. El primer día que llegamos, güey, llegó la delegación de la ENA, güey. Y llegó un güey, o sea, hasta ahí no hay ningún problema, pero el güey llegó y lo primero que hizo al entrar al bar fue escupir, literal, güey, al suelo, y escupió. Irving, de la forma, pues que a mí también me parece muy lógico, le dijo, güey, o sea, ¿qué pedo, güey? No seas marrano, güey, ¿no? O sea, ¿por qué entras y escupes, güey? Claro. Y el güey ya se lo quería madrear, güey. Y nos hicimos de palabras, pues yo obviamente pues nunca en la vida voy a dejar solo a Irving. Entonces yo también me fui sobre el otro güey, digo, ¿qué pedo, güey? Se hizo el borlote, güey. Eso fue el inicio, güey. Después, güey, siempre íbamos a un bar, güey. En ese bar llegó ese güey, y llega con una botella de Bonafón, güey. Yo cuando lo vi, dije, vaya verga, güey. Y me dice, güey, no, güey,
No, te quiero pedir disculpas, güey. Ten, dale un trago, güey. Es posh, güey. Lo prepara mi familia es de aquí, güey. Va. Le di un trago, güey. Verga, güey. No mames, güey. Chido, güey. Te lo juro. Hay unas escaleras para subir al segundo piso, güey. Pon tú, las escaleras están aquí, ¿no? Yo di el paso y yo estas escaleras las vi aquí. Entonces di el paso a la nada, güey. O sea, las escaleras se me movieron, güey, de una forma impresionante, güey. No manches. Y de un pinche trago de posh, güey. Así me puse pedísimo con esa madre. Fui para abajo, güey, y después dije, verga, güey, qué pedo. Pero no se me quedaron mis caguamas, güey, eso sí, güey. No, obviamente. No, Ya. claro que no. Que sí le di un buen madrazo al posh, güey, porque yo vi una botella de Vodafone y dije, pues, no Pues sí. puede ser tan bueno. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Claro. Pero sí, el posh está violento también. Ese es de maíz, según yo. Ah, no sé. Según yo, ¿No el es de posh es de caña? maíz. Bueno, no sé, no yo sé. no sé qué destilado sea el posh, pero a mí también una vez me borró la memoria por completo. Sí, está cabrón, ¿eh? Sí. Pero bueno, el pulque se extrae de un tipo de agave o maguey especial. Y aquí no voy a pronunciarlo bien, estoy segura. Ya hiciste un macuil. Sí, advierto. Toda tu escuela, amigo, ¿estás orgulloso? Se te Está muy ve, dulce, se te ve la cara. Venga. Sí puedes, güey. El agave atrovirens salamiana o americana. Y según reza la tradición conchera, era la bebida de los dioses mexicas encarnada en Mayagüel, cuyos restos fueron sembrados en la tierra por el mismísimo Quetzalcóatl y de los cuales brotan los magueyes. Se trataba de una bebida ritual, por lo que solo se le ofrecía a los dioses, ancianos, a las recién paridas, guerreros y sacerdotes, mientras que los hombres comunes y corrientes únicamente podían disfrutar de este elixir durante las celebraciones de muertos, cuando entonces sí se ponían unas pedotas. Pues como debe de. Sí, exactamente. Para que también tú resucitaras. No, güey, bro. O sea, velo así, güey. Si tienes una pinche posibilidad para probar esa madre, No, pues no lo mames. mames, la explotas al máximo Claro. a perder el conocimiento, güey. Yo haría lo mismo. Por otra parte, la planta se utilizaba por completo. El aguamiel se consumía como un líquido, ¿no? Porque pues el aguamiel no es todavía, o sea, está en ese proceso de fermentación, no todavía Sí. no es alcohol. Ajá. O sea, no te pone pedo, pues. Sus fibras carnositas, las fibras carnositas del maguey, se consumían Textil. en abundancia. Y de las pencas se obtenían tejidos y papel, pero también servían como material de construcción. Y para grabar el nombre de alguien, güey. Bueno, incluso las prendas se podían confeccionar aprovechando las puntas del maguey, que servían como agujas. Un negocio eco-friendly, zero waste, No, orgánico y mexicanísimo. Detente porque mañana Sara va a sacar su esto. Hay una También escena- para expansiones las utilizan las puntas. ¿Ah, sí? Para- Yo nunca he tenido oportunidad de entrar, no sé. Bueno, el uso común del pulque se dio tras la conquista, a Ajá. medida que los indígenas se volvían católicos y olvidaban muchas de sus prácticas antiguas, ¿no? Religiosas. De hecho, en el siglo XVII le hicieron una prosa al maguey y se llama Elogio del Maguey, de Francisco de Castro. Y cito. A ver, en voz de la poeta de la historia. ¿Quién Estoy a mejor? toda la expectativa. A ver, dinos. ¿Quién mejor que Tamara para esto? Bueno, 3 potables le brinda. 1 es el vino que, cuando al guitarra le resuelve, sabe correr por aguardiente fino. Su castigada hoja en hebras vuelve hilo, sino de asiento de camino, de afán y frío en el hogar absuelve. Y al fin, sobre otros 1000 usos, al dueño sirve de vino, agua, dulce y leño. Y cierro cita. En el siglo XIX, el pulque ya estaba consolidado como una bebida popular, en gran parte por su bajo costo, pero también porque su consumo era una práctica incluso alimentaria desde la infancia para muchos sectores pobres de la sociedad. Se hacen referencias a su consumo y producción en diversas obras literarias de la época, sobre todo en los cuadros de costumbres. Guillermo Prieto, en Memorias de mis tiempos, hizo una descripción completita sobre una pulquería donde encontramos esta bonita imagen, y cito: imposible describir el griterío, el barullo, el tono de tumulto de la pulquería. Gritos, silbidos, riñas, retozos, lloros, relinchos, rebuznos. Todo se mezclaba en el canto a los cantos del fandango y al sonoro ¿dónde va la otra? del jicalero. Pero las cosas cambiaron en el porfiriato. Parte de los valores de la modernidad porfirista eran el orden público, la salud y la higiene, y pues ninguno de ellos se podía conservar en un ambiente social marcado por el alcoholismo.
De hecho, en muchos espacios de la prensa de la época encontramos fuertes críticas a las cantinas, pero sobre todo a las pulquerías. Y las pulquerías también por una cuestión como clasista, ¿no? Porque pues sí. De hecho, o sea, como paréntesis, bueno, también como por esa época, de hecho como más de la colonia y en principios del 19, aparece el chinguirito, que es como un mezcal, pero hecho por aquí, es caña. Y esa madre, también, luego si quieren les hago un... Esa bebida le llegó a dar en la madre comercialmente al vino de Castilla, que era el que llegaba de España y el que oficialmente se vendía. Órale. Entonces lo prohibieron y se hacía de caña y todo el pedo y se vendía en las pulquerías. Era como un huasteco. Ajá, como si fueras a la tiendita y para que te empedes. Para que te empedes. Porque aparte lo podías, había como distintas recetas. Y muchas de ellas dice que justo para violentarlo, o sea, para ponerlo más fuerte, tenías que utilizar cana de perro y otra madre. Wow. No, la verdad es que creo que Tututi, que también le mandamos un saludo, era una vez llegó a preguntar qué era la cana de perro y es como una... Y la lumbre, son como decir condimentos para que fermente más rápido. Órale. Yo quiero agregar ahí también a un datito curioso de las pulquerías y de la embriaguez y de la cultura de ponerte pedo. Justo apenas escuché en la radio que hablaban acerca del término de te por ocho. Entonces decían que, o sea, ya sabemos, ya hoy decimos el te por ocho. Y es un héroe de la patria, güey. Un héroe del urbano, güey. Personaje infaltable en todas las colonias. Sí. Entonces, que es de la época colonial también, en donde era la costumbre de embriagarte diario. Ay, perdón. Pero en las noches, pero en las mañanas, ya que andabas como bien crudo, ir a tomarte un tecito. Entonces el tecito costaba 8 centavos. Té por 8. Entonces era le damos un té por 8 y se les comenzó a conocer así a estas personas, ¿no? Como los del té por 8. ¿no? Wow. Y después se convirtieron en el Escuadrón de la Muerte. Después se convirtieron en Macuili y Mauricio. Denominación nacional, ¿no? Bueno, el ambiente social de desaprobación también se traducía en consecuencias políticas, y aunque algunos de los científicos eran productores de pulque, los consumidores eran sancionados por la ley, ¿no? Entonces se castigaba al consumidor, al té por ocho, ¿no? Al borracho, al que andaba armando pleitos en la calle. Las pulquerías eran muy mal vistas, ¿no? Fuente de vicios y demás. Pero los señores productores, ¿no? Los dueños de las haciendas productoras del pulque, eso sí, no tenían ningún tipo de broncas, ¿no? Es que Estaban además, haciendo ciencia, güey. Para agregar a la descripción de este señor Guillermo Prieto, era una cosa maravillosa. Pues yo me lo imagino, porque además estaba esa cuestión de los antojitos mexicanos. Una vez leí un artículo de los antojitos mexicanos, en donde, pues era... O sea, por una parte estabas tomándote tu pulque y afuera estaba la señora con todas las garnachas, La sentándote en llama, el ¿no? piso. El olor, me imagino, el olor de toda la grasa, de todos los condimentos, todo, como dicen, los rebuznos. Qué cosa tan... Pues es que sigue habiendo tan pulquerías que son un extraordinaria, poco tradicionales. Y la botana, güey, pues es ese ambiente, güey, de que llegas con comida a cierto punto fresca, güey. O comida del día que se tiene que acabar ese día, güey. No, y aquí lo que leí en el artículo era precisamente todo lo contrario. Todas las enfermedades por toda la comida que... No, sí, pues que no. Que llevaba ahí días y vámonos, le echas un montón. Creo que por eso la comida mexicana es tan condimentada. Decían que condimentaban tanto la comida para que no se notara. Pues sí, güey. La carne ahí ya medio podrida y todo. Pero sí es necesario esto, estar comiendo. Siempre, güey. Claro, claro. Yo te quiero unos cacahuates. Unas guapas. Y que bueno, Papas. y que, bueno, también la producción del maguey, por ejemplo, en esto que decimos de las haciendas, ¿no? Los grandes productores. Chalco, por ejemplo, pues toda esa zona, Sí. pues el lago desapareció en gran medida por la producción de pulques, ¿no? Bueno. Por la siembra, porque el maguey necesita grandes extensiones de tierra para poder sembrarse y para producir. Entonces, Es un problema estas haciendas... que está atravesando Jalisco. Exactamente. Y que bueno, el Chalco dejó Exactamente. estragos con la urbanización porque está comprobado que Chalco se hunde no sé cuántos milímetros al año, güey. Porque está hecho sobre un lago, güey. Sí. Se está hundiendo esa madre.
sí, sí. Y pues gran parte de eso tiene que ver con la producción de pulque en esa zona. Pero bueno, tal vez porque la producción nunca paró, es que el pintor José María Velasco la retrató en obras como La Hacienda de Chimalpa de 1897. Sí. Después de la Revolución, el pulque fue reivindicado y se convirtió en uno de los elementos representativos de la cultura popular que se utilizaron en el discurso de creación de la cultura mexicana. En primer lugar, porque el maguey se convirtió en un símbolo nacional y aparecía en pinturas, fotografías, películas, y es difícil encontrar un escritor mexicano del siglo XX que no hable del tema. Igual ya un poquito más centrados en el 20, cambia eso porque cuando llega la industria cervecera. Uh-huh. Porque hay, o sea, la famosa muñeca, ¿se acuerdan? No sé, de este mito que surge a través del pulque, ¿no? ¿Que lo escuchado? Sí, yo sí lo escuché. Que literal se le pone, pues, caca, güey, al pulque para que fermente, ¿no? Las cosas como son, caca. Bueno, sí, excremento, ¿qué quieres? Pero, o sea, se supone que todo esto fue un mito que surge a través de la industria cervecera, porque la industria cervecera necesita afianzarse en México y la gente sigue consumiendo pulque. Entonces, pues, lo que haces es pues, desprestigiar a tu competencia. Antes de eso, imagínate, es súper paradójico. El pulque es como, no quiero decir estandarte, ¿no? Porque no sé si es un estandarte, pero sí es un símbolo, ¿no? Y después la dinámica económica hace que ese símbolo pierda un poco de relevancia con la aparición de la cerveza que estamos tomando, de hecho. Pero sí cambia un poco la dinámica, según yo. Sí, y es bien interesante cómo también esta introducción de la cerveza tiene que ver ya en los 50s con el cambio en la política nacional, ¿no? O sea, con la participación mucho más activa de estos grandes empresarios del norte que tienen como... O sea, no solamente es carta blanca, ¿no? Sino es todos estos empresarios norteños que están teniendo ya injerencia política en el centro, ¿no? Pero bueno, por su parte, el pulque fue mostrado en el cine a través de la representación de haciendas pulqueras, donde aparecían el tinacal, o sea, el lugar donde los tlachiqueros iban a entregar el aguamiel para que el tinacalero, o sea, el mayordomo de la hacienda, quien se rifaba el registro del producto para después convertirlo en pulque, venderlo, ¿no? El administrador. Los tlachiqueros son los trabajadores que extraen el aguamiel de las pencas del maguey y preparan las plantas para que siga produciendo. Estos hombres se apoyaban de castañas, acocote, el raspador y, por supuesto, su burrito de carga, ¿no? Sobre el cine recordarán Que Viva México, ¿no? La película de Sergei Eisenstein. Ay, pues dices que viva México, pues. Una joya del cine que representa el discurso revolucionario en su forma más radical. La explotación desmedida de los trabajadores que hizo estallar la revolución. Una oda al espíritu supuestamente socialista del pueblo mexicano, ¿no? Una cosa muy extraña a la vista del presente, pero pues era un escritor soviético. Pues es la URSS. Tú solo vas a decir, pues sabes que... Propaganda. Así es. Finalmente, quisiera retomar las palabras de Rodolfo Ramírez Rodríguez en su artículo La representación popular del maguey y el pulque en las artes, y cito: una imagen, al convertirse en símbolo cultural, reconocido y cargado de valores para una sociedad determinada, es una muestra convincente de su importancia política y trascendencia en la cultura. En el caso de nuestras imágenes populares del pulque y maguey, es claro que fue un éxito su inclusión en las representaciones de lo mexicano y de la cultura nacional del siglo XX. El tequila, bueno, cierro cita. El tequila, por su parte, es otro producto derivado del maguey, aunque con una historia diferente. En primer lugar, se trata del destilado de una especie de agave endémica de México, denominada, y aquí voy de nuevo... Venga, Tamara, sí puedes. Tabaculiar, ya te vamos a hacer verbo. Tequilana Weber o Weber, no sé, azul. Bebe. Pero no sé si es gringo o es alemán. O sea, no sé si es inglés o es alemán. Pero bueno, Tequilana Weber azul. Y cuya producción se concentra principalmente en el estado de Jalisco, ¿no? Su producción y consumo son coloniales. En el siglo XVI, el agave se utilizaba como material de construcción y para extraer fibras textiles, ¿no? Pero en el siglo XVII se descubrió su potencial embriagador y comenzó a destilarse de forma artesanal hasta el siglo XVIII. En el XIX el proceso se industrializó, es decir, que se sistematizó y produjo en masa. Durante estos años, las plantaciones de maguey acapararon el espacio geográfico del occidente de México y vaya que se necesita harto terreno para sembrar agave, ¿no? Lo que decías, que se está acaparando, está desgastando el suelo
Y ese es un trabajo de historia ambiental muy interesante que podemos hacer. Yo no puedo. Gracias. No tengo las herramientas Gracias, teórico-metodológicas para hacerlo. Bueno, asimismo, toda la cultura de la región se modeló en torno a las prácticas tequileras. En ciudades como Tequila y Arandas, ¿no?, en los Altos de Jalisco, la producción tequilera configuró toda la estructura social y colocó los poderes y sus representantes en su lugar. Esta sincronía de la industria, o sea, el producto y el pueblo que lo produce y consume, constituyen algo llamado paisaje agavero, el cual fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2006. O sea, el paisaje agavero, o sea, el plantío de agave. Ajá, o sea, la industria se convierte en patrimonio. Se convierte en patrimonio. Qué chingón. La industria y todo lo que conlleva, o sea, donde se hace y todo, pero también las plantaciones de maguey, los pueblos enteros. Y con ellos la pedez, güey. Exactamente. Somos patrimonio, güey. Exactamente. A ver, continúa. Sin embargo, el esfuerzo por el reconocimiento internacional del tequila data de 1974 con una denominación de origen y en 1994 con una norma oficial mexicana. Esto quiere decir que el tequila, su nombre y su producción y el todo es mexicano. O sea, puede haber destilados de maguey tipo tequila, pero no son tequila, no se pueden llamar así. Solamente el Rancho Escondido. Y lo sé perfectamente bien porque cuando iba a la prepa y nos comprábamos, ¿no? ¿Qué es? Pues dice destilado de agave. Es destilado. Sí. Dice media hora de violencia intrafamiliar. Sí, está cabrón. Probable ceguera. Bueno, este esfuerzo, igual que la configuración cultural de todo un espacio en México, tiene un interés económico que no podemos negar. Tal como el pulque tuvo que luchar contra las políticas higienistas y clasistas del porfiriato, el tequila sufrió una lucha propia durante esta época, que se concentró en las clases privilegiadas. La introducción de bebidas fifís como el coñac o el whisky desplazó al tequila de las mesas de los hombres poderosos. Esto abarató el producto y lo relegó a un espacio de segunda categoría. Después de la revolución y con la reivindicación de los valores populares, el tequila renació. No, le diste al clavo definitivamente. Pero es que aparte, o sea, hay un fenómeno bien extraño actualmente con el tequila, güey. Porque hay tequilas que son súper de elite, güey. Sí. O sea, Jordan tiene un tequila, güey. Jordan, el basquetbolista, sacó un tequila y está hecho, según México. Elon Musk, con el dueño de Tesla, acaba de sacar un tequila que se agotó y la botella cuesta $250, güey. De tequila, güey. Entonces se convierte, o sea, es que tiene como una cierta dualidad, creo yo, el tequila, güey. O sea, porque aquí puedes comprar un tequila barato, güey, de 110, güey, un José Cuervo, 130, te sale, o sea, más o menos accesible. Pero ya un 1800, pon tú el ejemplo que te pongo. El Patrón, es allá en el pueblo donde es mi bisabuelo, a Totonilco, hay una tequilera que es la del Patrón, que por mucho tiempo no vendían aquí en México. No, pues no. Todo se exportaba. Es que el 1800 casi no se vende aquí, güey. Uh-huh. O sea, lo encuentras en bares y ese pedo, pero lo encuentras a precio excesivo, güey. Uh-huh. Y, por ejemplo, hay otros tequilas que ya son como no quiero decir artesanales, güey, pero son como estos de Jordan, como estos de Tesla, güey, que solamente son series, ¿no? O sea, son limitados, güey. Y los vuelve súper el de elite, el tequila, güey. Sí, el tequila ha tenido un proceso bien interesante de altibajos, ¿no? Como de qué sectores lo van consumiendo y a medida que a qué sectores llega, también se va estilizando. Yo creo que más bien es una dualidad, güey. Porque, o sea, es como tanto se puede vender como a precios, o sea, $250 son, ¿qué? Como 4,000 pesos, 4,500 pesos. No sé, no tengo mi calculadora. Está como a 22 baros el dólar, güey. Entonces, pues, más o menos, güey. Entonces, pero también puedes encontrar como tequilas baratos. O sea, sí hay una dualidad que es propiciada por el mercado. Así es. Pero afortunadamente los mexicanos podemos seguir embriagándonos con tequila barato, güey. Así es, con destilado de agave. O tequila barato, también tequilas baratos, güey. Sí, tequilas baratos.
Pues bueno, los productos culturales de la revolución evocaron al borracho como nunca antes, y esto ayudó muchísimo a las empresas, sobre todo porque Jalisco se volvió el centro de la cultura mexicana durante el siglo XX. Y a las loterías también. Exactamente. Sí. Recordaremos todas esas escenas icónicas del cine de oro que se desarrollan en una cantina o bajo los influjos del alcohol. Las botellas de José Cuervo sobre las mesas, al lado de la baraja y el dominó. Finalmente, quiero recordar y quiero que piensen en todas esas serenatas y peleas de los machotes mexicanos vestidos de charro, porque muchas de ellas nacieron del valor inspirado por unos tragos de tequila. Sí, muy bonito, Tamara, leíste al bonito otra vez. clavo. Esta cuestión de... Se lidia mucho, se batalla mucho cuando vienen estas fechas como nacionales, ¿no? Las fiestas de la independencia y todo el asunto, porque se trata de tomar tequila porque dicen, es que es lo más típico de México, y tratas de explicar esta parte de que, bueno, pues es que es una construcción del siglo XX. Y es una construcción social que se va estableciendo, güey. Y la cultura de la embriaguez, güey, pues sí tiene mucho que ver, tal vez sí con la bebida como tal, digamos, tequila, mezcal, posh, bacanora, todo eso. Pero tiene muchos avatares, ¿no? Justo tiene al tequila tal vez como máximo exponente en México, porque justo la revolución no lo heredó, pero si tú te vas a otro lado, pues no sé, por ejemplo, en el norte se toma bacanora o algo así, ¿no? O sotol, por O ejemplo, sotol, en perdón. Chihuahua. O sea, tú vas allá y la cultura de la embriaguez, sí, puedes tomar tequila, sí, puedes tomar algo así, pero creo que tiene distintos avatares la cuestión del manejo del alcohol, ¿no? Sí, y que el manejo del alcohol o estas cosas reflejan justo esto, ¿no? De que, pues, o sea, ¿qué es la cultura mexicana, no? ¿Qué es lo mexicano? O sea, tenemos es Amalia Hernández, es el ballet folclórico de Amalia Hernández. O sea, muchos de los elementos que hoy consideramos como mexicanos, en realidad son invenciones y son construcciones del siglo XX, ¿no? O sea, los gobiernos revolucionarios, y seguramente si tenemos una revolución en 2025, se crearán nuevas estructuras, nuevos... Y ahí yo no sé si igual si es válido decir apropiación, porque por ejemplo, el pulque pues viene de sectores tal vez muy bajos, ¿no? Y se convierte en un elemento identitario que sí, si bien permanece en estructuras sociales bajas, pues ya te puedes encontrar pulquerías en otros lados. Sí. Como a la que va al Macuil allá en Insurgentes. Ándale. Yo iba porque es bar, güey. Yo no sabía que era pulquería, güey. Por ejemplo, yo no sabía que era pulquería de esa madre, güey. Yo pensé que la pulquería de los Insurgentes, pues. Y lo pasa lo mismo con otras bebidas, güey, ¿no? Con el tequila y todo eso. El mezcal, güey, el más claro ejemplo. El mezcal se ha hecho un objeto sumamente pues hipster, ¿no? Por decirlo de una forma. Sí, yo apenas estaba viendo un tuit de Natalia Duperón que decía que hoy me levanté, hoy estoy en Oaxaca, hoy me despertó el de los mezcales, salí y le compré uno. Y dices, o sea, es estos sectores de la sociedad que se sienten tan barrio porque viven en Oaxaca, que es súper hipster de un tiempo para acá, y que consumen mezcal, ¿no? Entonces, justo esto, ¿no? La aparición del pulque, del tequila, en este caso del que nos hablaste, se vuelven como en puntos de unión, ¿no? En puntos de unión después de sobre todo en el tequila, ¿no? Después de un proceso ya de comercialización, ya es un producto nacional, ya el tequila ya compite a nivel internacional, es nuestra champán, ¿no? O sea, es nuestra carta de presentación en cuanto a la embriaguez, güey. Y también están ciertos movimientos como... Porque pueden venir muchos extranjeros a probar tequila y vienen muchos extranjeros a probar pulque. Y vienen muchos extranjeros a probar mezcal, güey. O sea, porque se convierten en elementos que llaman la atención, atraen. El exotismo. Exacto. Y para quienes somos de aquí, pues parece más que un fenómeno de exotismo, parece un fenómeno de cohesión social, güey. O sea, pues lo que hacemos aquí, güey, estamos cheleando, estamos tomando, güey, pues esa es nuestra cultura de embriaguez. Aguascalientes es un gran ejemplo de del mejor lugar con la cultura de la embriaguez, o sea, puede estar chupando, güey, puede estar muy tranquilo, güey. Creo yo que está muy interesante, güey. Y creo que hay muchos ejemplos, güey. Sí, hay muchos ejemplos. Y claro, me tienes que dar a probar, ¿qué? ¿Cómo se llama esto? El bacanora. Ahorita les voy a dar su trago de bacanora. Te lo va a dar a oler, a mí nada más me dio a oler Tamara.
Y, Sí, si- como- y si- como y eres- me dijo, y si me doy cuenta que me dijo, lo tengo medido, Es que si es que no eres de dónde eres, no, pues no, es nada más para sonar. Tú puro Tonayan, Tomás. Huasteco, güey. Puro Bucañas. Bucaña. Güey, el pinche Tonaya ya se vende en Amazon, güey. Sí, Güey, hasta te puedes comprar la garrafa. fue un gran paso para la humanidad, güey. Sí, bueno. Y para la industria mexicana. Sí, pues Y es el que a Spider Amazon le solo. conviene, güey. Mira, primero vende bebida del Tonayan y después va a vender estos bastones para cuando te quedes ciego, güey. Pues yo puedo decir, Ganar, güey, o sea, ganar. ya como conclusión, güey. Pasé 4 años de mi vida tomando, bueno, 3 años y medio de mi vida tomando Huasteco y no veo mal, güey. Sigo viendo bien, güey. No estoy ciego, güey. Casi el otro día me está platicando Macuil, llegamos aquí y me Sí, dice, sí. y me dice, no, apagué, güey, no sé qué, güey, ya no veo ni madres, güey. Casi me caigo de las No, me caí, escaleras, güey. O sea, la historia es muy rápida. Me lastimé la muñeca hace como 3 semanas, güey. ¿Y hace cuánto te lastimaste los hombros? Hace 2. Pues ya me iba a subir, güey, ¿no? O sea, para mi cuarto, güey. Entonces apagué todo, güey. Yo bien confiado porque según yo me sabía bien perfectamente el camino, güey. Y cuando voy a dar el segundo paso del escalón, en mi mente dijo, no, güey, no sabes el camino, güey. Y entonces, pues di el paso a la fe de Dios, güey, pero lo di mal, güey. Entonces nada más caí, güey, y me pinché doble la... Pero es que todo estaba apagado, güey. Pero yo no lo achaco al Huasteco. Me niego a decir que fue el Huasteco. Conclusión, si quieren ser como Macuil, tomen 3 años y medio Huasteco, güey. ¿Algo más? ¿Algo más? Síganos en redes, por favor, Tamarita. Sí, por favor, síganos de todos lados como 3 de Compas. Estén pendientes del Facebook, que es donde estamos un poquito más activos porque... No sé Porque por qué, señores. pero... porque somos unos señores. Si no tendríamos TikTok, ¿no? Ajá. No me imagino así un TikTok. Claro. No, yo tampoco. Pero bueno, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter también. Twitter. Y pues en Spotify, Google Podcast, YouTube y En sus sueños también. y en sus sueños. En tus sueños. Bye. Hasta la próxima. Bye.